construcción y rehabilitación de carreteras, ya sea pues para vías nacionales, departamentales o vecinales o rurales. Pues ahí está, vamos a iniciar pues con algunas terminologías que tengan que ver directamente con el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Pues vamos a abarcar nosotros algunos puntos importantes de que, qué tiene que ver pues una rehabilitación o un mantenimiento. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué es construcción? Pues también nosotros entendiendo bien esta terminología, pues podremos iniciar con nuestro trabajo. Primera parte, ¿no? Justamente del propio manual de reglamento de infraestructura vial, la normativa del 2008 y modificada pues en la 2013, pues vamos a poder encontrar estos términos. Si no conocemos bien pues los reglamentos que se manejan, no vamos a tener pues ningún inconveniente. Pues aquí la parte de construcción te indica que es la ejecución de obras de una nueva vía, con características geométricas acorde a las normas de diseño y construcciones vigentes. Justamente al aplicar todo ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta movimiento de tierras, todos los trazos que tienen que ser, las trayectorias, más toda la estructura, en cuanto a construcción de carretera. Puede haber una nueva carretera, a realizar un nuevo mantenimiento o una nueva rehabilitación, pues tenemos que ver en qué implica el nuevo diseño geométrico o las características geométricas frente a la propia utilización del bombeo natural, las bermas, lo que es justamente el terraplén, los canales, etcétera. ¿Qué implica, no? Cuando nosotros hablamos de rehabilitación, directamente lo tenemos que hacer directamente este énfasis, pues, ¿no? Que si una vía pues ya cumplió su vida útil, pues nosotros tenemos que volver a sus características iniciales de la propia construcción. Una vez más, ¿no? Cuando nosotros hablamos de rehabilitación, vamos a hablar directamente cuando una vía ya cumplió su vida útil. Pues nosotros tenemos que volver a las características iniciales de esta carretera. Entonces, dando en consideración a todo ello, tal como dice acá, es la ejecución de obras necesarias para devolver a la estructura vial todas sus características iniciales. ¿Qué más? En cuanto a las carreteras, es el conjunto de campos que permite pues que la estructura vial cumpla con su vida útil. Estamos hablando de una carretera, pues, ¿no? ¿Qué es una carretera en sí? Si nosotros entendemos que por carretera es todo un conjunto del campo que nos permite o que permite que esa infraestructura vial cumpla con su vida útil, ¿ya? Y una vez todo esto, pues el servicio tiene que ser pues durante todo el año, pues, ¿no? Cuando nosotros tenemos que llegar a una carretera, pues los propios vehículos, las personas que van a transitar por ahí, al final nosotros queremos pues que tanto los vehículos, tanto las personas puedan tener un servicio adecuado, pues, ¿no es cierto? Es por eso que se hace ese tipo de cosas, construcción, rehabilitación o mejoramiento. ¿Ya? ¿Mejoramiento de qué? De repente de alcantarilla. ¿Rehabilitación de qué? De pavimento, puentes, túneles, ¿ya? El puente tenemos que también hacer con las condiciones iniciales de servicio, ¿no? Para mejorar qué cosa? Una nueva jurisdicción para varios años. Tiene que ver también la parte de rehabilitación con la parte de mejoramiento de suelo incluso. Obras de drenaje, ya, movimiento de tierra de zonas puntuales. Cuando normalmente nosotros hacemos lo que es reciclado de pavimentación, algunas entidades pues llegan del extranjero, incluso dicen que están haciendo una rehabilitación, pues es una carretera, pues, ¿no? Entonces, debemos llegar a entender nosotros algunas normativas técnicas para eh, llegar a hacer esto.
Cuando nosotros hablamos directamente de lo que es pues mejoramiento, estamos hablando directamente y así puntualmente de elevar el estándar de la pavimentación, ¿ya? Directamente elevar el estándar, ya sea como de un pavimento frente afirmado a una carpeta asfáltica, por ejemplo, ¿no? Tenemos que elevar ese estándar. ¿Mediante qué? Mediante algunas actividades que implican una modificación sustancial de la geometría de la estructura del pavimento, así como para la construcción, nuevamente, de puentes, túneles, obras de drenaje, muros, señalizaciones, ya sea verticales o horizontales. Tenemos que, quizás en la parte de mejoramiento, pues tenemos que ver cuánto se puede aumentar el ancho de cada carril. Tenemos que ver cómo se va a mejorar el diseño geométrico, lo que implicaría, pues, lo que es el aumento de movimiento de tierra. Por ejemplo, si vamos a hacer un mejoramiento de puente, tenemos que ver las condiciones que se han tenido que aumentar en el diseño geométrico de la carretera, pues también tendría que aumentarse el ancho de ese puente, de acuerdo a esa carretera, pues, ¿no? De acuerdo a lo que se ha hecho el mejoramiento de esa carretera. También, pues, anteriormente, cuando utilizaban muros directamente de piedras, pues tendríamos que, en una mejora, de implementar lo que son los muros de ciclopio o de concreto armado, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto, depende de los afirmados que no se ejecuten, su servicio pues, vendría a ser pues lo que es un poco inestable, ¿no? Y en las carreteras, en este término de carreteras no pavimentadas, aunque su verdadero término pues son superficies de rodadura ya no pavimentadas, tenemos que tomar en cuenta que en todo el Perú, en todo el territorio, lo que más está tomando énfasis es justamente a la parte de mejoramiento y rehabilitación de carreteras, lo que son vecinales o rurales, ¿no? El mayor porcentaje está ahí. Es por eso que nosotros hablamos directamente de ese tipo de términos. Debemos aplicar lo que son soluciones progresivas, desde las más básicas hasta alcanzar pues un nivel de carretera pavimentada, ¿ya? Entonces, estas superficies de rodadura, nosotros tenemos que aplicarlo pues directamente lo que es la parte de rehabilitación, la parte la parte de mejoramiento, ¿no? Un pavimento afirmado pasar a lo que es un pavimento o una carretera asfáltica, por ejemplo. O también entender nosotros la carretera, algunas definiciones, como la imagen número uno, estamos viendo una superficie de herradura que está construida por una más capas de afirmado, o la imagen número dos, estamos viendo que es una carretera sin afirmar, a nivel de la subrasante, y a partir de ahí ustedes saben que se pone toda la carpeta asfáltica, pues, ¿no? O todo el pavimento, o aquella donde la rodadura está pidiendo o ha perdido todo su afirmado, estamos viendo en la imagen número dos. O una carretera sin afirmar, estamos viendo en la imagen número tres, que es una carretera pues a nivel de la subrasante, o aquella donde la superficie de herradura ha perdido su afirmado también, pues, ¿no? O en la imagen número 4 que estamos viendo una carretera de superficie de herradura, que está conformada ya por una mezcla bituminosa, flexible, de concreto Portland, rígida, pues, ¿no? Que la imagen número 4. Pero también la imagen número uno, nuevamente viendo una carretera cuya superficie de herradura está conformada por gravas o afirmados, suelos estabilizados o terreno natural. Pues para todo ello nosotros debemos aplicar o conocer qué tipo de granulometría voy a aplicar, pues, ¿no? ¿Qué tipo de finos? ¿Qué porcentaje de esto? ¿Cuál tiene que ser su IP? Y antes de conocer todo ello,
nosotros vamos a ver pues aquí en el Sistema Nacional de Carreteras, en el SINAC, vamos a encontrar también pues de internet. En esta imagen que nos muestra el mapa del Perú, estamos viendo unas líneas rojas, ¿ya? Unas líneas rojas, que es pues la red vial nacional. En esta red vial nacional, estamos viendo que el número de rutas consta de 133. Y vamos a ver pues en esta tablita aquellas que no están pavimentadas y que también aquellas que están pavimentadas. Estamos viendo, hay un porcentaje del 36% que no están pavimentadas. Y pavimentadas un 64% y en kilómetros también nos muestra 9.100. Si pasamos a la red de vías que son departamental o regional, estaríamos encontrando un porcentaje de vías o red vial no pavimentadas de un 90%. Son abundantes, ¿no es cierto? 90%. Por lo que los gobiernos locales o regionales ahondan más o enfatizan más justamente en la red vial nacional o rural. Estamos viendo las departamentales, primero las nacionales, que bueno, que son las que unan todos los departamentos, que es el tronco principal o es la vértebra, ¿no es cierto? Estamos viendo las redes vial que son departamentales, estaríamos viendo lo que son ese de color verde, no sé si no se nota bien en la imagen, unos de color verde, que une obviamente las provincias, ¿no? Une los distintos centros poblados también. Pero cuando estamos hablando de red vial vecinal o rural, pues justamente estas va a aplicar o se enfatiza mucho más, ya que los gobiernos impulsan directamente esta selección, distritos, centros poblados, ¿no? Centros comunales también, o comunidades a nivel del Perú. Y ustedes están viendo que en esta tabla nos está mostrando pues un 98% de rutas o red vial vecinales o rurales no pavimentadas. Entonces, a partir de esta, nosotros debemos conocer qué tipos de eh, pavimentación se tienen que realizar, pues, ¿no? Ya sea pues con materiales pavimentadas flexibles, rígidos, afirmados, adoquines, etc. En esta imagen, lo que nosotros vamos a poder ver directamente es una sección típica, pues, ¿no? En esta sección típica vamos a conocer algunas partes importantes. Y esta también la podemos encontrar directamente en el decreto o en el DG 2018, que son las normas de diseño geométrico de carreteras. Ahí vamos a encontrar las diferentes partes de una sección típica, que constituye directamente toda la plataforma del camino. Y cuando estamos hablando de toda plataforma del camino, estamos hablando de los componentes tanto como las cunetas, talud de relleno, bermas, carril y talud de corte, y nuevamente canal, pues, ¿no? Justamente la plataforma de camino, al tener todos estos componentes, como se muestra en la imagen, pues recién se puede hacer pues una construcción. Todas aquellas redes viales pueden tener todos estos componentes. Pero si nosotros revisamos la DG 2018, diseño geométrico de carreteras, tanto en planta, tanto en perfil o tanto en sección típica como se muestra en la imagen, tienen pues sus propios parámetros, ¿no? Y utilizan incluso las normas AASHTO o las normas internacionales que te indican cuánto debe ser como mínimo un ancho de calzada, pues, ¿no? Como mínimo, cuánto debe ser la berma, cuánto debe ser el diseño del canal, cuánto debe ser su talud de corte y de relleno. Ahí también estaría entrando a tallar lo que es el tipo de material. Lo que es muy importante nosotros saber cuánto pues puede ser un talud de corte, pues, ¿no? Las banquetas a qué altura deben llegar, para qué sirve la utilidad de las banquetas. Dentro de esta sección estamos viendo también lo que es un terraplén, pues miren, ¿no? Terraplén o relleno, dice.
estamos hablando estrictamente de un terraplén, estaríamos hablando la elevación que tiene con respecto a un terreno ya puesto en terreno, la elevación de esta, pues, ¿no es cierto? Hasta llegar a la subrasante. Estaríamos hablando de relleno, pues un material de corte, pues puede ser un material ya mejorado, ¿no? Un suelo mejorado. Cortamos ese suelo y rellenamos con un material mejorado. Pues el objetivo de esta es justamente llegar, pues en esta sección, a lo que es una subrasante. Y estamos bien en la sección. En este punto que vemos acá donde dice corona del terraplén compactada al 95%, en esta línea, a partir de ahí se pone pues todos los materiales. Pero a partir de ahí también se colocan todos los parámetros que nos da pues la DG 2018. Como por ejemplo, ¿no? El bombeo natural que tiene que tener para que el agua fluya al canal que está pues al borde, pues, ¿no? Y todas sus capas deben tener ese bombeo natural hasta llegar a la propia rasante, hasta la propia pavimentación. Y ya sea de cualquier tipo de material, pues, ¿no? Material, pavimento flexible, rígido, o formado, afirmado o adoquines. Ahí se coloca los diferentes tipos de material. Entonces, también tenemos que tomar en consideración que ya estemos ya en la costa, en la sierra o en la selva, tenemos que ver, pues, el IP, pues, ¿no? O sea, nos pide, pues, según normas, también de 4 a 9%, ¿no? Justamente para la construcción de esta, a veces no se encuentra este tipo de material en la selva. ¿Por qué les digo eso en la selva? Si ustedes ven aquí en esta imagen anterior, toda la red vial, todo el número de rutas que ustedes están observando, también no miren directamente en la costa, directamente en la sierra. Pero ustedes están viendo que solamente hay uno que otro camino, miren aquí en la parte de la selva, pues, ¿no? Vamos a la selva alta, si vamos a la selva baja, igualito, una que otra ruta, no hay más. Seguramente, ¿por qué? Porque el IP, pues, puede estar debajo del 4%, ya para construir o elaborar estas carreteras o esta red vial de carreteras, ¿ya? También tenemos que entender otro punto muy importante, alguna terminología como, porque en ese momento dije terraplén o relleno, pues, ¿no? Vamos a decir que es lo mismo. Bueno, normalmente tenemos esa costumbre de decir que terraplén o relleno es lo mismo, pero es decir, el terraplén me ayuda para elevar el terreno a otro nivel del terreno, pues, ¿no? Valga la redundancia, pero es así. El terraplén me ayuda a elevar justamente este terreno a otro nivel del terreno. En cambio, el relleno es justamente el material o el mejoramiento del suelo en una zona de corte, pues, ¿no? Lo podemos diferenciar acá en esta sección típica, en esta parte, miren, ¿no? Está el mismo color que está mostrándome en esta parte donde está el terraplén. Que seguramente aquí había un corte y pues se ha mejorado con un material de relleno. Vamos a hablar de terraplén o relleno, justamente para llegar a esta subrasante. ¿Vamos? Para llegar a esta subrasante. ¿Y para qué nos sirve esta sección típica? Pues debemos entender que toda la red vial, ya sea vecinal o rural, departamental o nacional, tiene todos estos componentes. Por lo que para hacer una rehabilitación, un mejoramiento, ¿ya? De las carreteras no pavimentadas, pues todas deben cumplir con estos parámetros. ¿Qué pasa si nosotros, pues, hacemos un mejoramiento y al final no hemos considerado el bombeo natural que debe tener una calzada? ¿O qué tal hemos considerado ya el bombeo natural, pero no hemos puesto un material adecuado que cumpla con un IP de 4 a 9%? ¿Qué pasará? Quizás pierde lo que es su fuerza cortante, pues, ¿no? Y así perdamos, ¿qué se puede decir? La estabilidad, hay hundimientos, el tránsito va a ser, pues, quizás inaccesible en tiempos de lluvia, tanto para los vehículos,
para las personas, etcétera, ¿no? La propia berma también de seguridad que está presente aquí, pues es otro material diferente, pues, a lo que se encuentra en la propia calzada, pues, ¿no? Pues la berma, ¿cuál es su objetivo? ¿O para qué está la berma ahí? Justamente para dar el confinamiento a la calzada. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y pues, en este lado izquierdo, ya directamente en este lado izquierdo, a comparación del lado derecho, el terraplén, pues hay un ancho, o siempre se va a considerar lo que es un ancho de compactación, ¿ya? Va a haber un ancho de compactación en este lado izquierdo, más no en la parte de corte, más bien en el lado del terraplén. Pues anteriormente, cuando se inició hace unos años, unos 3 o 4 años atrás, ahí inició un proyecto que se llama pues Arranca Perú, y ahí vamos a encontrar algunos parámetros, ¿ya? Algunos parámetros, algunos estudios, algunos informes de Arranca Perú, que pues muestra, hay un manual de carreteras, vamos a ver, un manual de carreteras del Proyecto Perú, que nos indique justamente el uso de algunas granulametrías, ¿ya? O en todos casos, que en toda la granulometría siempre debe estar presente algo de grava dentro de eso. Pues acá no se lee muy bien, pero la alternativa de solución planteada en el presente servicio es convencional porque utiliza materiales granulares gravosos de características físico-mecánicas consideradas por la metodología tradicional, como capas de carreteras no pavimentadas. Ahí vamos a poder encontrar en este manual cuánto es el porcentaje también de fino. Ahí vamos a ver lo que es el IP de 4,9%. Miren, ¿no? Pasamos a esta diapositiva y vemos en las especificaciones técnicas generales para la construcción EG 2013 encontramos justamente los términos. Que vamos a ver ahí el índice de plasticidad o el IP, justamente que nos pide para satisfacer algunos requisitos de calidad, ¿ya? Y estos son pues también, o se saca esta información en estas especificaciones técnicas de las normas ASHTO también, de la M146, 147. Y acá te dice, miren, que el porcentaje de finos, ¿ya? Va desde 5 hasta 25 incluso, no va más. Si pasa más o menos, no estaríamos cumpliendo justamente o satisfaciendo los requisitos de calidad para poder hacer una rehabilitación o mejoramiento o construcción de carretera. Y también, pues, al utilizar, pues, el tipo de material, ¿no? Ya que en algunos puntos, cuando no se hace realmente un buen tamizado, como dice acá, un buen tamizado, un zarandeo, pues ocasionamos que se produzcan lo que son, pues, algunos baches, por ejemplo, ¿no? O algunas aclimataciones de material grande, más de 2 pulgadas. Pero acá nos está indicando justamente los materiales, el tamizado, con ese 1,1 o 1,5 pulgadas, suficiente. Porcentaje de finos que también debe haber, de 5 a 20, pues, ¿no? Entonces, para cumplir el uso de granumétrico, también en todos los casos, debe haber también algo de grano. Pero eso no debe sobrepasar, pues, la 1,5 pulgadas, ¿ya? Eso nos indica acá. También vamos a ver lo que son, pues, desgaste en Los Ángeles, un 50% como máximo, el límite líquido, 35%, el IP o el índice de plasticidad de 4,9%, y también el CBR, un 40% como mínimo. Y esto también referido, todo ello, a la máxima densidad seca y a la penetración de carga máxima de 2,5 milímetros. Viendo pues aquí en la propia imagen, el no realizar pues un buen mantenimiento o rehabilitación, porque hay mantenimientos periódicos y mantenimientos rutinarios, pues incluso se utiliza hoy en día lo que es el método NARRA, pues, ¿no? Que nos pide una solución de espesor más o menos de unos 15 centímetros al colocar pues lo que es un afirmado.
pues para evitar justamente lo que se ve en la imagen, personas, vehículos, sobre todo en lluvia, pasa estas deformaciones, huecos, no hay un bombeo natural, por lo que el estado de la lluvia, en estado de lluvia, sobre todo desde diciembre hasta marzo, pues el servicio para las personas es pésimo, igualmente para los vehículos, por lo que se tiene que realizar o tener específicamente lo que se ha mostrado en la sección anterior, pues, ¿no? Y todo ello también tiene que conllevar, pues, a esta sección anterior. Vemos la DG 2018, pues vamos a poder ver, según pues la orografía del terreno, los tipos de carretera, que sean autopistas de primera, segunda clase, tercera clase, torres carrozables, todas deben tener lo mismo. O si están, pues, según la orografía, pues, ¿no? Si es plana, si es ondulada, si es escarpada, etc. Hay bastante influido lo que es la parte topográfica para tomar este tipo de decisiones. Y vamos a ver pues, cuánto van a ser los radios mínimos, sobre anchos, y esto nos va a seguir con información nueva para un posterior mejoramiento, que va a influir justamente diferentes tipos de movimiento en tierra. Finalmente es más movimiento de tierra según pues el diseño geométrico que se puede estar aplicando. Acá podemos ver algunos antecedentes, por ejemplo, algunas imágenes, ¿ya? La superficie de herradura que estamos viendo en la imagen anterior se deteriora fácilmente por efecto directamente del tránsito y también el clima. Se va a formar directamente los baches que estamos viendo ahí, se forma lo que son también agüellamientos, se forma lo que son emisiones de polvo y justamente todos ellos van a repercutir muy deficientemente en el nivel de servicio para las personas, pues, ¿no? Llegando a suspenderse justamente el tránsito en esas épocas de lluvia. Desde diciembre hasta marzo es la mayor cantidad de lluvias. Y en la sierra, pues tenemos que tener mucho cuidado también la parte de desprendimiento, pues, ¿no? De rumbo. La emisión de qué? De polvos también es muy importante porque es una contaminación ambiental. Y todos sabemos que eso perjudica justamente a las personas que puedan estar alrededor, perjudica lo que es al medio ambiente, ¿no? En la parte de rehabilitación y mantenimiento, pues tenemos que tomar todo en cuenta ello. Vamos a ver también acá en algunas imágenes, estamos viendo que en algunos puntos se tiene que realizar el roce, desbroce de estos materiales, ¿ya? Ya que estas mismas, al no producir lo que es, o al no realizar lo que es roce o desbroce, pues siempre va a haber o pérdida de capacidad cortante, ¿ya? O se llama también lo que es una falla de por corte, ¿no? Seguramente han escuchado ese término también. En algunos puntos, para evitar justamente eso, nosotros debemos tener en cuenta lo que es pues el IRI, el índice de rugosidad internacional, ya que cuando tú tienes una pésima o un pésimo proceso constructivo, ¿ya? Tu IRI va a ser pues, se puede decir, muy, muy malo, pues, ¿no? Y cuando tienes pues un proceso productivo pues adecuado, pues tu IRI va a ser bajo. Pues también hay que tomar en cuenta ello, que cuando tomamos algunas normas internacionales, tenemos que ver que los parámetros por cada 100 metros, la parte asfáltica, y después incluso el GIRE en un índice de 2 pues se debe considerar como un proceso pues inadecuado, pues, ¿no? Un proceso constructivo inadecuado. Y va a pasar todo este tipo de deficiencias. No hay bombeo natural, no está el tipo de material adecuado,
¿no? Utilizando pues ni siquiera en la parte constructiva están utilizando lo que es un tamizado adecuado, no hay cunetas, ¿ya? Y la capacidad de cortante se ha perdido, pues, ¿no? ¿A consecuencia de qué? De robos y desbrose que no se ha realizado justamente en la carretera. Consecuencias, justamente para el servicio de los vehículos o personas que pueden llegar a esa zona. Los deterioros más comunes que nosotros vamos a poder encontrar, según pues todo lo que hemos visto en las secciones anteriores, en la sección transversal, inapropiada, drenajes inadecuados, corrugación, polvo, baches o huecos, ahuellamiento, desprendimiento de agregados. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, para cada imagen, miren, ¿no? En esta imagen ustedes están viendo, de forma atenta, ustedes están viendo que bombeo no hay. Aquí no hay bombeo, están viendo que el agua está siempre puesta encima de esa carretera. ¿El agua dónde se va a ir? No hay cunetas, si ven a los costados tampoco no hay cunetas, ¿ya? Y también están viendo bastante vegetación. Debe haber lo que es roce y desbroce en esta parte. Para todo ello, y es que nosotros queremos hacer una buena rehabilitación y un mejoramiento, pues debemos hacer un informe adecuado para especificar en qué estado está pues esta carretera. Incluso a esta, yo podría indicar pues que está en un estado severo, justamente por lo mencionado anteriormente, porque no existe bombeo natural, porque siempre el agua que estamos viendo ahí está encima de toda la calzada, pues, ¿no? Porque a la larga va a haber pérdida de lo que es o falla de corte, por lo que va a producir directamente lo que son deformaciones en estas vías. Es un punto muy importante, pues, ¿no? También estamos viendo acá un drenaje inadecuado. Estamos viendo en esta imagen directamente, aparte de la propia vegetación, estamos viendo que la cuneta en sí está colmatada, ¿cierto? Está colmatada ahí, pues, lo que es la cuneta. Se produce falla cortante, deformaciones, etcétera, pues, ¿no? Y en este incluso yo haría lo que es para este tipo de trabajos, o si es que nosotros vemos el estado que tiene esta carretera, ¿ustedes qué realizan? Realizarían lo que es un mantenimiento periódico o un mantenimiento rutinario directamente. Cuando se trata de roce o desbroce de material, vamos a entender que son pues mantenimientos rutinarios, pues, ¿no? Ya que los mantenimientos periódicos pues son durante años, por periodo, ¿no es cierto? Se puede decir cada 8 meses, 9 meses, 10 meses, o como el Banco Mundial te dice, según pues el diseño o la vida útil que ha terminado una carretera de 5 o 10 años, pues te dice que cada 3 años debe hacer un mantenimiento periódico. Pero en este caso, viendo la imagen, se debe aplicar lo que es un mantenimiento rutinario, ¿no? De roce y desbroce de material para no llegar a lo mismo, pues, ¿no? A la falla cortante. La parte del polvo también, pues, ¿no? Se menciona, toda carretera, pues, por poder material inadecuado, produce bastante suspensión de partículas en el aire. Todas las personas que están viendo ahí, están pasando al costado, obviamente no tienen mascarillas, no tienen respiradores, van a ser afectadas. Es un servicio pésimo el tener este tipo de vías al momento de su construcción, al no tener el material adecuado, al no tener el buen tamizado de material, etcétera, pues, ¿no? Y también, principalmente estas, estamos viendo aquí en la imagen, baches o huecos, ¿no? ¿Por qué se producen estos baches o huecos en todas las vías? ¿Por qué? A veces o la propia persona, el propio operario, las personas que están trabajando ahí realizando ya esta vía, pasa que
no toman en consideración mucho lo que es el zarandeo de la grava, ¿no? No zarandea. No, no hay una mínima intervención en lo que es para tamizar, ya que las gravas, cuando son mayores a 2 pulgadas, pues el tránsito, lo que va a hacer al pasar, incluso hasta una motocicleta, un vehículo, lo que hace es desprender justamente estas gravas mayores a 2 pulgadas, pues, ¿no? Al desprender estas mayores a 2 pulgadas o mayores a 1,5 pulgadas, también va a producir pues, huecos, ¿no? Justamente se producen por eso lo que son baches o huecos. Y el principal problema es porque no realizan adecuadamente lo que es el zarandeo de ese material. Se requiere sí o sí que sea pues de 1,5 pulgadas, lo que te dice pues las especificaciones técnicas, pues, ¿no? Pues si nosotros cumplimos eso, vamos a evitar justamente estos baches o huecos presentes en esta red vial. También podemos ver acá el ahuellamiento, ¿no? Que se produce. Aquí en nuestras especificaciones técnicas, ¿qué te dice? Según pues la norma SHASTO, 37,5 milímetros de material. Ya, obviamente también va a haber porcentaje de finos, 5 a 20 te dice acá. Pero justamente todos los materiales que están viendo al costado, justamente la cartera, son pues aquellas gravas que sobrepasan o son mayores a 1,5 pulgadas. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de que no han zarandeado bien, pues, ¿no? Es una grama acumulada. O sea, son gravas acumuladas por justamente fallas, por no zarandear justamente ese material. También podemos ver lo que son desprendimientos de agregados, pues, ¿no? Todo lo que están viendo al borde, todo lo que están viendo al medio, estrictamente por no zarandear justamente nuestro material. Así nosotros estabilicemos nuevamente esta vía o realizar nuestra rehabilitación o mantenimiento, así lo estabilicemos nuevamente, pues si no zarandeamos bien el material, pues va a seguir pasando lo mismo, ¿no? Y acá principalmente, ¿quiénes inciden en ese tipo de problemas? Los vehículos, camiones, motocicletas que van a pasar justamente por esos vías. Entonces, la parte de zarandeo del material es muy importante, pues hay que ver ahí el IP, pues, ¿no? Que esté de 4 a 9%, tal y cual nos dice pues las especificaciones técnicas, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve pues ese IP de 4 a 9% también hablando? Tenemos que entender que si nosotros respetamos este IP, pues esa va a dar para dar cohesión justamente al material y este es necesario para todo el mantenimiento o rehabilitación de carretera, ¿ya? En muchas, incluso pues en algunas, bueno, en muchas zonas de la costa, de la sierra, a veces no encontramos pues lo que es el IP de 4 o 9%, incluso encontramos materiales que están por debajo del 9%. Pero ¿cuál es el problema de ello? A veces que para nosotros tener o querer obtener el porcentaje de ese IP, a veces mezclamos con IPs que son superiores a 9 o 10%. Tratamos de forzar, pues, ¿no? ¿Ya? El porcentaje a veces y también de finos tenemos que respetar, que es de 5 a 20%. Pues bueno, se puede aplicar este tipo de soluciones, se puede decir rápidas, para cumplir justamente esto. Y acá nos dice el tamizado de 1,5 pulgadas, pues también los porcentajes de material fino van de 5 a 20. Antes de pasar a los resultados, pues, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta también aquí, hay un informe, ¿no? Que también está subido, también se los voy a llegar a facilitar. Lo tengo aquí por vía internet, descargada, bien por acá.
Este informe directamente lo pueden buscar en el internet. Es un informe final de investigación de intervalos de tiempo para el mantenimiento periódico en vías a firmar. Esto es para el mantenimiento periódico de vías a firmar. Pasa que a veces también el Banco Mundial dice que el mantenimiento se hace de forma periódica cada 3 años. Pues este informe o esta investigación que está subida pues en el internet, ustedes van a poder ver que se han tomado muestras por periodos de tiempo, midiendo pues lo que es la rugosidad, la evaluación estructural, ¿ya? Tomándose 2 o 3 pruebas para saber cada cuánto tiempo tiene que hacer pues un diseño para un mantenimiento periódico. Y pues viendo los resultados de esta, que se los he pasado por aquí, pues aquí estamos viendo como una lectura, pues, ¿no? El Proyecto Espacial de Infraestructura de Transporte Descentralizado Provías, descentralizado, es una entidad promotora y ejecutora supervisora de los estudios y obras de infraestructura vial a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Viene propagando y efectuando las actividades de mantenimiento periódico a todas las vías rehabilitadas a intervalos de tiempo de cada 3 años. Es lo que me dicen, ¿no es cierto? Pero viendo acá, justamente en este informe, ha hecho pues muestras en la costa, muestras en la sierra, muestras en la selva, selva alta y selva baja igual, ya desde 50, 500 metros sobre el nivel del mar, en la sierra de 500 a 3500 metros sobre el nivel del mar, también incluso hasta 4500 metros sobre el nivel del mar, y en la selva de 80 a 400 o de 400 a 1000. Se han tomado esas muestras ya indicadas, mediciones de rugosidad, de evaluaciones estructurales, para saber pues cuánto tiempo va a ser lo que son sus mantenimientos periódicos. Y en sus conclusiones ustedes van a poder encontrar que los resultados obtenidos de rugosidad también miren índice de cohesión del afirmado y el espesor del afirmado demuestran que las vías afirmadas en la costa requieren mantenimientos periódicos en un intervalo de 9 años, 9 meses, perdón. En la sierra, igual forma, de 500 a 3500 metros de nivel del mar, los resultados obtenidos de las mediciones de rugosidad, índice de condición de afirmado, espesor del afirmado demuestran que las vías afirmadas en la sierra requieren mantenimientos periódicos en un intervalo de 8 meses. Si seguimos viendo, en la sierra, lo mismo, ¿no? Los resultados obtenidos de la rugosidad, índice de condición del afirmado y el espesor del afirmado demuestran que las vías afirmadas en la sierra requieren mantenimientos periódicos en un intervalo de 10 meses. En la selva baja, los resultados obtenidos de rugosidad, índice de condición del afirmado y el espesor del afirmado demuestran que las vías afirmadas en la selva baja requieren mantenimiento periódico en intervalos de 8 meses. Igualmente en la selva alta, pues, ¿no? De 400 a 1000, los resultados obtenidos de rugosidad e índice de condición del afirmado y el espesor del afirmado demuestran que las vías afirmadas en la selva alta requieren un mantenimiento periódico en intervalo de tiempo de 8 meses. ¿Ya? Eso es lo que se muestra en ese informe o incluso te da algunas recomendaciones. Ya saben que el Banco Mundial te dice, pues, cada 3 años, ¿no? Pero en este informe prácticamente está demostrando que no es así. Pues hay que hacerse según, pues, la climatología también de la zona, pues, ¿no? Ustedes están viendo que la rugosidad, el espesor y todo lo demás, toda la evaluación estructural, pues han conllevado unos resultados que no necesariamente va a ser cada 3 años, pues con la finalidad de incrementar la vida útil y mejorar el nivel de servicialidad de las carreteras vecinales, deben planearse otras alternativas de solución para evitar el rápido deterioro del afirmado para lograr que cumpla su vida útil. Ese es el objetivo, pues, ¿no? Que lo que tú entregas, estás entregando con una vida útil y esa se tiene que cumplir, pues, ¿no? Y eso va a depender mucho también en la etapa de construcción o rehabilitación y el tipo de material que se está utilizando. El manual de diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito del EMET se recomienda otras alternativas mediante la aplicación de estabilizadores.
para cuyos efectos se debe poner énfasis en el diseño mediante ensayos a nivel de laboratorio y proceso constructivo. Al aplicarse estabilizadores en carreteras no pavimentadas, estas deben diseñarse para un periodo de servicio de 10 años y con intervalo de tiempo para mantenimientos periódicos de 3 a 4 años. Pues normalmente los diseños de espesores, lo que se hacía para 5 años, se deben aumentar, pues, ¿no? Estoy diciendo que va a ser cada 10 años para tener un mantenimiento periódico de 3 a 4 años. Y eso van a poder encontrar en ese informe. Y también, pues, aquí vamos a poder ver algunos materiales que se va a utilizar. Y estos vamos a poder encontrar y vamos a ver lo que son las actividades rutinarias y las actividades de conservación periódica o mantenimientos periódicos. Pues este manual lo vamos a poder encontrar, vamos a ver por aquí, lo voy a bajar, también está en el internet. Van a poder encontrar con este nombre, ¿ah? Manual de carreteras, mantenimiento, conservación vial. También está puesta en el internet. Pues en sus puntos, vamos a bajar directamente a los índices. Vamos a poder encontrar acá lo que es justamente mantenimientos rutinarios y no rutinarios. Hay otras más. Y si lo leen, pues vamos a tener pues la normativa puesta. Desde la página actividades generales, desde la 231, actividades de conservación rutinaria y también pues actividades de conservación periódica. Entonces, ahí te va a indicar pues algunos controles que se va a hacer pues como la remoción de arena, la limpieza de derrumbes o huaicos, el despeje de nieve, el desguinche de manual de taludes, la estabilización de taludes o el perfilado de taludes, ya limpieza de derrumbes de huecos mayores. Sabemos que esta huecos mayores pues es cuando sobrepasan los 250 metros cúbicos, pues, ¿no? El bacheo en afirmado, perfilado de superficie sin aporte de material, control de polvo mediante riego de agua. Nos vamos a encontrar acá algunas soluciones. El perfilado de la superficie con aporte de material, control de polvo mediante riego de sales, ¿no? Control de polvo mediante riego de productos químicos, también, uno de ellos, porque tiene que haber una combinación, pues, de ambas, igual utilizar cemento, gravas, sales y otros aditivos químicos, mediante imprimación reforzada o mediante mortero asfalto, ¿ya? O también, pues, materiales combinados. Entonces, esto es justamente lo que estamos viendo aquí, ya algunas soluciones para nosotros hacer un buen mantenimiento rutinario. ¿Por qué se dice rutinario? Es como hacer pues un mantenimiento a un auto, pues, ¿no? Si tú quieres ver pues bien a tu auto de forma periódica, lo tienes que ver bien, hay que hacer pues mantenimiento rutinario, pues, ¿no? Los mantenimientos periódicos, justamente por periodos de tiempo. Como hemos visto ese informe, cada 8 o 9 meses, según pues ese informe, según la zona en la cual estamos trabajando, o también a la entrega de la construcción de las vías, según el espesor de nuestra capa asfáltica, pues cada 3 años, pues, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de conservación rutinaria, la limpieza de calzada de bermas, remoción de arenas, desarenados, limpieza de derrumbes o huecos menores, menos pues a 200 metros cúbicos, 250 metros cúbicos de material, despeje también de nieves. Vean que todo eso son para mantenimientos rutinarios. Perfilado de taludes también, porque siempre en tiempos de lluvia o no también por la propia erosión eólica, también puede haber desprendimiento de rocas a las banquetas de los taludes, por lo tanto también se tiene que hacer una limpieza para mayor estabilidad de ellas, pues, ¿no? Que no caigan directamente también a las vías, esas rocas. Limpieza de derrumbes o huaicos, correcciones de plataforma y recuperación puntual de plataforma de superficie de rodadura. Y si va a ser, pues, y también, pues, la conservación rutinaria va del bacheo en afirmado.
hay que tomar en cuenta, y el control de polvo mediante riego de agua, y eso es para justamente mitigación de partículas en suspensión. Todo esto tiene que ver con mantenimientos rutinarios, y pues también vamos a encontrar acá la conservación periódica o lo que es mantenimiento periódico, que son simplemente sinónimos, ¿ya? Para el perfilado de la superficie con aporte de material. Control de polvo mediante riego de sales. Control de polvo mediante riego de productos químicos. Control de polvo mediante imprimación forzada, mortero asfáltico y reposición de la firma, aunque son otro tipo de materiales para hacerlo de forma periódica. Todo eso vamos a poder encontrar en ese manual. Si nosotros vemos esta imagen, acá pues vemos un pavimento rígido, que claramente estamos viendo que el agua está encima de esta, pues, ¿no? No hay un bombeo. Al no tomar en cuenta los parámetros de una sección típica, según pues nuestra DG 2018, ya, pues obviamente el trabajo entregado no era en las condiciones para un adecuado servicio peatonal y también de vehículos que pasan por esa zona. También vamos a encontrar algunos errores de construcción, que en vez que haya un bombeo natural, estamos viendo que la acumulación de agua está justamente en la propia calzada, en el propio carril. Y encima, en esta imagen, lo que han colocado es un bordillo natural, un bordillo, que no debería estar ahí, porque se puede decir por materias de respetar lo que es la calzada en estas rutas vecinales, pues no, no debería estar ahí, es un error. Y todavía encima la canaleta no tiene una pendiente adecuada, está sucio, no hay mantenimientos rutinarios, pues, ¿no? No hay mantenimientos rutinarios. Al no haber mantenimientos rutinarios, pues el agua también se va a acumular. Y estas, pues, también encima que el bordillo todavía que estará roto, pues el agua simplemente entra y sale, pues, ¿no? Y va a haber acumulación de agua para esa zona. Importantísimo el bombeo natural, importantísimo lo que es el mantenimiento rutinario, ya, de nuestras zonas. También estamos viendo que algunas muestras de acumulación de partículas en la zona, en el terreno, ya sobre el suelo, sobre esta superficie del pavimento rígido, transportados por el agua proveniente de las lluvias. Y eso también es un problema que se hace a partir pues, de la propia construcción, al no haber un bombeo natural. Y eso va a depender mucho también de la zona, del tipo de calzada, ¿no es cierto?, que está realizando, por ancho de calzada, o también por la precipitación pluvial también, pues, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el porcentaje de bombeo que se va a realizar? 1%, 2%, 2,5, 3%, pues, según pues la precipitación pluvial. Hoy en día, pues, la parte de elaboración de pistas y veredas toma en consideración todo ello. Y también en el manual de carreteras, en la eje 2013, vamos a poder encontrar todos los afirmados o todos los suelos o los estabilizadores que se pueden utilizar. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de estabilizador que están presentes aquí en este manual de carretera, con cemento, con cal, con productos químicos, con sales, cloro de sodio, cloro de calcio, cloro de magnesio, emulsión asfáltica, que si ustedes ven el documento técnico de soluciones básicas para carreteras no pavimentadas, ya hay un documento técnico que también pues se lo voy a llegar a facilitar, que establece como objetivo establecer los criterios, procedimientos y especificaciones técnicas que deben considerarse en el diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento de las soluciones básicas a emplearse en las capas de rodadura de carreteras no pavimentadas. Algunas de estas soluciones, si nosotros poder ver, el mejoramiento de la vida útil está referido a incrementar el periodo de 5 años afirmado a 10 años para una solución básica y la posibilidad de programar las actividades de mantenimiento periódico en los tiempos previsibles. ¿Y esto quiénes son encargados? Directamente son encargados pues el gobierno nacional
a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cargo justamente de la gestión de la red vial nacional. Los gobiernos nacionales, a cargo de la gestión de red vial departamental o regional. O también pues los gobiernos locales, que a través de las municipalidades provinciales y distritales, a cargo de la gestión de red vial vecinal o rural. Y también pues acá vamos a ver justamente en esas especificaciones técnicas, justamente pues los estabilizadores. Acá, ¿qué tipo de suelo estabilizado puede ser con cemento? ¿Qué tipo de resistencia? Y vamos a ver sus parámetros. La resistencia a compresión simple, el humedecimiento en secado para suelos tipo A1, A2, A3, A5, A6, A7, emulsión asfáltica, estabilidad Marshall, ya de 200 kilogramos mínimo, pérdida de estabilidad después del saturado, porcentaje de recubrimiento de trabajeada de mezcla que debe ser entre 50 y 100%, también los estabilizadores de cal, también con sales y también algunos productos químicos como aceites, sulfonados, ionizadores, polímeros, enzimas, sistemas, etc. Y también pues se puede ver en ese estudio que para la costa, la sierra, la selva baja, selva alta, pues te da algunos estabilizadores de suelos aplicables, ¿no? Como en la costa, por ejemplo, sales, cemento Portland, emulsión asfáltica, ¿no? Que es una combinación también de esta con cemento Portland, algunas sales, productos químicos. En la sierra igualmente, algunos estabilizadores de suelo, en la selva baja y también en la selva alta. En esta imagen estamos viendo estabilizador con sales. Miren que va a minimizar justamente la producción de deformaciones, ¿ya? También va a minimizar justamente a las partículas de suspensión. Está puesta esta con lo que es un bombeo natural, por lo que cuando va a pasar un vehículo, pues ni siquiera va a sentir los baches, ¿no? Como una solución de mantenimiento rutinario o rehabilitación de carretera. O con cemento Portland, pues lo que normalmente también se utilizamos, que es un buen producto, o también lo que es pues de la carpeta, lo que es la emulsión asfáltica, pues, ¿no? O soluciones también químicas, ¿no? Que está justamente en estos tipos de estabilizadores presentes en las diapositivas. ¿Ya? Que también hay algunas imágenes, ¿no? De productos químicos que en la imagen podemos ver lo que es una estabilización, una rehabilitación de carretera, pero estamos viendo que también tiene un bombeo natural o un vehículo pasando que no va a sentir la mayor cantidad de baches, incluso están en tiempo de lluvia, no hay ni un problema, no va a perder la estabilidad de su recorrido o en la trayectoria este vehículo al utilizar este tipo de estabilizador, ¿ya? También en la parte de resultados estaríamos viendo que el mantenimiento de carreteras o rehabilitación de estas, al cumplir el bombeo natural podemos obtener tanto en lluvias como en la parte seca que no se pierde la uniformidad justamente de la carretera. Pero sí se debería hacer lo que son ya no mantenimientos quizás, o se realizar mantenimientos periódicos después de su elaboración. Ustedes no también la imagen tiene su bombeo natural, pero falta un canal, roce y desbroce, para que no haya pérdida de corte, ¿no es cierto? No haya fallas de corte y de formación del terreno. Pues hay que utilizar estas soluciones mediante las normas vigentes en el Estado. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.